Cuando hablamos del Estado, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es el Estado? Evidentemente el Estado tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con la presidencia, con la vicepresidencia, con los ministros. ¿Es Estado? Sí, es Estado, pero no es únicamente eso el Estado. Tiene que ver con el trabajo de distintas instituciones del gobierno, ministerios, dependencias, gobernaciones, alcaldías. ¿Eso es Estado? Sí, eso es Estado. Pero no es únicamente eso el Estado. El Estado también tiene que ver con el ámbito de las instituciones legales, las cortes de justicia, los juzgados, los tribunales. El Estado tiene que ver con la policía, con las Fuerzas Armadas, con el Parlamento, con el sistema de partidos políticos. Ese es uno de los elementos del conglomerado llamado Estado. El gobierno es Estado, sí, pero es mucho más que gobierno. No asociemos, a veces tendemos a asociar gobierno con Estado. No. El gobierno es parte del Estado, es el gobierno, sus instituciones, es el ámbito judicial, el ámbito coercitivo legal, es el ámbito administrativo. Estado también es el ámbito institucional, cultural que tiene cualquier organización estatal, régimen cultural, sistema educativo universitario, sistema educativo escolar. Es el conjunto inicial de nuestra primera aproximación al concepto de Estado. Si ustedes se fijan, hemos mencionado ahorita del Estado a varias instituciones. Presidencia, Parlamento, ministerios, tribunales de justicia, Fuerzas Armadas, policía, régimen cultural, sistema de partidos políticos. En un primer acercamiento, entonces, el Estado son instituciones. El Estado son instituciones. El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el ámbito coercitivo, el ámbito legal, y en tanto instituciones forman el primer componente del orden estatal, de la estructura estatal. Estado es, en primer lugar, instituciones. Diversas instituciones. Pero en segundo lugar, el Estado no es solamente eso, no es solamente instituciones. El Estado también es ideas, palabras, símbolos, memorias. Es parte del Estado, por ejemplo, conforme el orden estatal, el conjunto de maneras en que las personas recordamos la historia a través del sistema educativo. Entendemos nuestro pasado, valoramos o depreciamos a nuestros héroes, a nuestros dirigentes, a nuestros libertadores. Esa narrativa de nuestro pasado, cómo está ordenada la narrativa del pasado, es parte del orden estatal. El régimen de enseñanza de ideas legítimas, ¿qué se enseña en colegio y qué nos debe enseñarse en colegio? ¿Qué es valorable del aprendizaje en la universidad y qué no es valorable en el aprendizaje universitario? Eso también forma parte del Estado. Son ideas. Pero también son creencias. El Estado, a lo largo de su existencia, sedimenta, difunde en las mentes y en las almas de las personas creencias, valores, principios. Ordena en la formación de los niños, de los jóvenes, de la vida cotidiana, en el trabajo de las instituciones, esquemas morales de la vida, esquemas morales de la sociedad, esquemas morales de lo que debiera ser el futuro, el porvenir. Esta es una dimensión más complicada
pero tanto o más decisiva que la institucional, de la existencia del Estado. El Estado es también entonces ideas fuerza, ideas dirigentes, sentido común de las cosas, sentido común de lo que fue el pasado, sentido común de lo que es el presente, sentido común de lo que debe ser el porvenir. Eso también es Estado. Estado es la aceptación del ciudadano cuando uno ve una luz roja y detiene el automóvil. No hay un cañón apuntándonos a que paremos, pues paramos con la movilidad. Esa creencia de que tengo que pararme ante una luz roja, de que cuando el legislativo emite una ley y tengo que acatar la ley, aunque no me guste, es una creencia, es una tolerancia. Eso es también Estado. Si no hubiera ese ámbito del Estado, de la creencia, de la idea fuerza, del sentido común, muchas de las decisiones que toma el Estado no se acatarían, porque no se podría imponer todo por la fuerza, por la coerción. Se requiere una aceptación, una tolerancia, un esquema mental o un conjunto de esquemas mentales que nos hace aceptar, nos hace comprender, nos hace validar la decisión del gobernante, puede ser del presidente, del ministro, de la autoridad, del jefe policial, del parlamentario, o del ámbito judicial, o del juez, o del fiscal. Ese ámbito institucional funciona gracias a creencias, gracias a aceptaciones, gracias a esquemas morales, a esquemas éticos que llevan al ciudadano a aceptar, a acatar tal o cual decisión. Este segundo ámbito ideal de la vida social es el segundo componente del Estado. El Estado como un sistema de creencias, el Estado como un sistema de tolerancias, de ideas, de preceptos ordenadores de la vida cotidiana de las personas. Es la segunda dimensión del Estado. Pero hay también una tercera dimensión del Estado. Si ustedes quieren, el Estado es la suma de estos tres componentes: instituciones, creencias, sentido común sobre distintas actividades de la vida, y el tercer elemento de la existencia del Estado es lo que llamaríamos la correlación de fuerzas. ¿Qué significa esto? Que en cualquier institución, puede ser el Ejecutivo, puede ser la universidad, puede ser la gobernación, puede ser la alcaldía, en cualquier institución hay grupos de personas que tienen mayor capacidad de influencia sobre tal o cual decisión. Hay otro grupo de personas que tienen menos capacidad de decisión e influencia en alguna acción estatal. Desde la alcaldía, desde el puesto policial, desde el juzgado, la universidad, la gobernación, el ministerio, el parlamento, la presidencia, absolutamente todas las instituciones del Estado tienen grupos, estructuras, colectividades que tienen mayor influencia en la toma de decisiones, y hay colectividades, grupos sociales que tienen menos influencia en esa toma de decisiones. El Estado es también entonces una estructura de correlación de fuerzas sociales. Hay colectividades, clases sociales, identidades sociales que tienen mayor presencia y capacidad decisoria sobre tales o cuales temas. Y hay otras colectividades que tienen menos capacidad decisoria, menos presencia en la toma de decisiones. A esa diferenciación de capacidades decisorias le vamos a llamar el Estado como correlación de fuerzas. Entonces el Estado son instituciones, el Estado son ideas, son creencias que ponen en funcionamiento
la aceptación y la tolerancia moral entre gobernantes y gobernados, y el Estado son correlación de fuerzas. Entonces tenemos una mirada, un primer acercamiento al Estado como algo muy dinámico, como un flujo muy dinámico. A veces en la lectura de nuestra formación marxista o de izquierda, veíamos al Estado como una máquina, como una especie de herramienta externa a la sociedad, y no había sido tanto así. Evidentemente es una máquina, tiene procedimientos, tiene normas, tiene reglas, tiene funciones. Evidentemente es una máquina, pero es una máquina también relacional. En esas normas, procedimientos, jerarquías, hay una correlación de fuerzas previa, puesta en juego. Ha habido gente que ha hecho la norma, ha habido otro grupo que ha hecho el procedimiento, ha habido clases sociales o grupos de influencia que han elaborado tal ley o tal decreto. La norma, el procedimiento, la jerarquía del Estado es un producto de correlación de fuerzas, no ha caído del cielo, no es algo inorgánico, sino es una prolongación orgánica de la propia estructura jerárquica de la sociedad. Entonces, tenemos un primer acercamiento al Estado como una máquina relacional. Es institución, es creencia y es correlación de fuerzas. Pero el Estado es Estado porque tiene el control, el monopolio, usando las palabras de Marx y de Weber. El Estado es Estado en tanto monopoliza ciertas decisiones, a saber cuáles. Monopoliza la coerción legítima, monopoliza la tributación, monopoliza la legitimidad. Esta máquina relacional, territorial, porque se desenvuelve en un territorio, en un ámbito poblacional, irradia su presencia en un ámbito territorial, tiene al menos 3 monopolios. En verdad 4 monopolios, pero los 3 son los más conocidos. El monopolio de la coerción legítima, trabajada inicialmente, fundamentalmente por Marx, por Lenin. El Estado como una máquina de dominación de una clase sobre otras. La coerción legítima. Si todas las clases y los grupos y las regiones tuvieran el control de la coerción legítima, no habría Estado. Tendríamos múltiples republiquetas, como de alguna manera sucedió a principios de la formación de la República. Un Estado se consolida porque concentra gradualmente con el tiempo el monopolio de la coerción reconocida como válida, de la coerción reconocida como legal, de la coerción reconocida como valedera. Pero un segundo monopolio del Estado es la tributación. El día de ayer yo en Bolivia hacía una reflexión sobre las empresas del Estado, de cómo las empresas del Estado ahora concentran el 35% de la economía nacional. Hemos nacionalizado muchas empresas y eso le permite al Estado concentrar recursos, concentrar tributos por las compras, por las ventas de mercancías, pero también tributos por la renta petrolera, por la renta del gas, por la explotación de minerales, y eso le da al Estado recursos económicos con los cuales construye escuelas, construye hospitales, construye carreteras, construye universidades, etcétera. Si no tuviera este monopolio de la tributación, no tendría recursos para luego utilizarlos colectivamente. Un segundo monopolio del Estado es el monopolio de la tributación social. Monopolio de la coerción legítima, monopolio de la tributación, monopolio de la legitimidad.
es decir, de lo que la gente cree que es correcto, válido, aceptable, legal. Si no tuviera ese monopolio, las instrucciones del Estado no se acatarían. Las instrucciones de los gobernantes, a nivel nacional, a nivel de gobiernos departamentales, de gobernaciones o de municipios, no se tomarían en cuenta, no se acatarían. El Estado, esa es la parte trabajada por Weber y por Bourdieu, también monopoliza entonces la legitimidad, un monopolio de la legitimidad social. El Estado es una máquina relacional con tres componentes internos: instituciones, ideas, correlación de fuerzas, que tiene tres monopolios: el monopolio de la legitimidad, el monopolio de la coerción, el monopolio de la tributación. Pero hay un cuarto monopolio fundamental, trabajaba por los clásicos del marxismo pero olvidado: el monopolio, o el intento de monopolio, al menos el monopolio. Todo monopolio no es algo dado, es algo que se disputa y se construye cada día. El monopolio de la universalidad. Cuando sale una ley, no sale una ley para unos y para otros no. Sale una ley que tiene que ser cumplida por todos. Cuando sale una reglamentación, es una reglamentación que se supone que tiene que ser acatada absolutamente por todos. Cuando construimos fuerzas armadas o policía, son instituciones que tienen que ejercer el control de la seguridad interna y externa para garantizar la unidad territorial de todos o la seguridad ciudadana de todos. El Estado tiene ese monopolio, un monopolio de lo general, un monopolio de lo universal. Por eso, a su modo, Kant hablaba del Estado como un yo colectivo. Si no tuviera esa función de disputar el sentido de lo universal, de lo común, el Estado no tendría la legitimidad que tiene en la sociedad moderna. Entonces tenemos al Estado como un monopolizador continuo de la coerción, de la tributación, de la legitimidad y del sentido de lo universal, del sentido de lo universal, de lo común, de lo que es de todos. ¿Por qué es importante este acercamiento al Estado de esa manera? Porque nos permite ver desde adentro esta máquina tan complicada que es objeto permanente de disputa y que en nuestra América Latina ha sido objeto de disputa y de lucha en los últimos años. A raíz del derrumbe de las concepciones de izquierda en los años 60, 70 y 80, surgió todo un debate respecto a que si el pueblo, los proyectos revolucionarios y emancipativos deberían luchar o no por la toma del poder estatal. Hubo un artículo, un libro famoso del señor Holloway que hablaba de cambiar el mundo sin tomar el poder. Yo he querido detenerme en este debate del Estado justamente para mostrar el significado del Estado. En parte, la sociedad es partícipe, directa o indirectamente, siempre del Estado. Aún en los estados más despóticos, hay la sociedad participando como ente dominado, como ente relegado, como ente no consultado, como ente marginado, pero partícipe dentro de la estructura general del Estado. Entonces, cuando se plantea, hay que dejar el Estado, no pelearemos por el Estado,
en el fondo estamos planteando, sin darnos cuenta, quiero creer, de que esos mecanismos de marginamiento, de incorporación subordinada, de incorporación marginada, se mantengan, se los deje intacto. Porque el Estado está presente en toda nuestra cotidianidad. Está presente el momento en que pagamos la factura de luz, que vamos al mercado a comprar productos, en que llevamos a los niños a la escuela, mandamos a la hija a la universidad, nos paramos a hacer un reclamo judicial, acatamos una orden administrativa, tomamos en cuenta una ley para reclamar nuestros derechos. Cuando hacemos eso, estamos haciendo Estado, estamos reproduciendo Estado. Y cuando al interior de la izquierda salía la propuesta, tomaremos el poder, cambiaremos el mundo sin tomar el poder del Estado, lo que estábamos diciendo era esas relaciones de dominación en la familia, en la escuela, en la universidad, en el mundo del trabajo, esas relaciones de subordinación que establece tal o cual ley, tal o cual reglamento, esas relaciones de subordinación vigentes en el Parlamento, en el Ejecutivo, en los ministerios, dejémosles tal como están y no cambiemos en el fondo el mundo, porque parte del mundo es el Estado y parte de la sociedad es el Estado. La gran enseñanza para mí de América Latina en los últimos 10 años es responder a este debate de manera práctica. Ha respondido de manera práctica. Y lo que ha dicho América Latina, en mi lectura, es posible cambiar el mundo transformando el Estado. Aunque no únicamente transformando el Estado se cambia el mundo. Cuidado con tener una mirada también ya excesivamente estatista de las cosas. Pero marginarnos de la lucha al interior del Estado, de la transformación de la estructura del Estado, es simplemente renunciar a la lucha social. Y es simplemente tener una actitud contemplativa hacia las relaciones de dominación en la sociedad y de la sociedad. Es, en otras palabras, una invocación a la impotencia política. Y América Latina lo que ha hecho es responder de otra manera. Ha comenzado a transformar el aparato de Estado. Ojo, no solamente ha modificado el órgano, el ámbito del gobierno, porque eso sería entonces simplemente un cambio de gobierno, dejando intacto la estructura del Estado. No. Ha habido un cambio de gobierno,